Siguiendo la estructura del proyecto, esta semana nos corresponde analizar la viabilidad económica y financiera de un proyecto. Deberíamos definir el término viabilidad económica, pues que sería una cualidad que se puede presentar en un determinado proyecto. Esto quiere decir cuando la inversión acometida es inferior al retorno esperado, a grosso modo. En cuanto a la viabilidad económica, podemos decir que hay una viabilidad dentro de nuestro proyecto económica cuando tras hacer un riguroso análisis económico y financiera y observamos que la inversión que un día llevamos a cabo es inferior a lo que retorna en un momento dado. A lo largo del tiempo, pues esperemos tener o haber realizado el logro de duplicar o triplicar esa inversión que nosotros realizamos, pues. Es decir, que este coste de inversión es superado por el beneficio que se genera, reflejándose un análisis de viabilidad. ¿Cómo saber si mi proyecto es viable o no? Habitualmente, cuando queremos saber si un proyecto tiene viabilidad económica, pues atendemos a diferentes formas de evaluar. En principio, tomamos en cuenta el BAN o la TIR. En ocasiones también realizamos lo que es el clásico análisis costo-beneficio, pero no obstante debemos saber que esta viabilidad económica viene determinada también por otros factores. Entre estos factores nosotros podemos determinar los factores legales, la regulación del mercado, incluso factores como la competencia, la viabilidad dentro del mercado, entre otros muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que también que para un proyecto de inversión social a veces no es tan importante saber cuál es la competencia, o no es importante también hacer un análisis o un estudio de mercado, porque en realidad ahí la tasa de retorno de un proyecto de inversión social no se va a estar viendo en dinero quizás, sino en beneficios para las diferentes comunidades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque de igual manera, indistintamente si el proyecto ya sea de inversión privada o de inversión pública, debe tener este análisis de viabilidad. Pues. Este análisis nos indica lo que sería el potencial de nuestro proyecto al considerar si es viable o no. Dependiendo de lo que arroje este análisis, podemos decidir si es necesaria la inversión o por el contrario escogeremos otras alternativas, como fue el ejemplo que les di del casco antiguo, que se eligió después de haber hecho un análisis de determinar toda la viabilidad. Se escogió pues lo que fue el área costera por fuera de lo que sería el casco antiguo. En clases anteriores hablábamos acerca de la importancia de lo que sería la parte de la financiación en los proyectos de inversión, y este es uno de los aspectos que piden para financiar un proyecto, es determinar esa viabilidad del proyecto, pues lo que son los bancos o las diferentes instituciones crediticias deben analizar la documentación que tiene que ver con el análisis de la viabilidad de nuestro proyecto. Pues, justamente en esta parte se basa la decisión de invertir o no en un proyecto. Dentro de las características de esta viabilidad económica se presentan, pues, a modo de resumen, son 4 características. Pues es una cualidad que puede
presentar un proyecto de inversión. Esto cuando el retorno esperado es superior a la inversión acometida. También para determinarlas con los ratios de Bank y la TIR, el análisis costo-beneficio, y de esta forma el análisis nos dirá si es viable económicamente hablando o no. Aún así, si es económicamente viable, también influyen otros tipos de viabilidad que determinan lo que sería el total de la viabilidad del proyecto. En ese análisis esencial del mundo empresarial, para ellos, para obtener lo que es la financiación, ejemplo, para una ronda de inversores, donde este análisis es imprescindible. Existen 4 tipos de viabilidad que debemos tomar en cuenta al hacer nuestro análisis. En primer lugar, la viabilidad económica, que sería pues una de las más importantes, lo que nos determina ese retorno que nosotros esperamos que sea superior a lo invertido y al riesgo asumido. Pues en cierta forma se basa en lo que sería la rentabilidad principalmente. La otra sería la viabilidad financiera, en donde esta nos indica si un proyecto es viable, pero desde el punto de vista financiero. Cuando nosotros analizamos el beneficio esperado que se puede hacer frente a las obligaciones. La siguiente sería la viabilidad técnica. En este se hace un estudio de la viabilidad técnica y conlleva a responder diferentes preguntas de si es posible desde el punto de vista tecnológico desarrollar nuevos productos o servicios, o de la misma manera un producto ser competitivo dentro del mercado. Este se centra más que todo en ese análisis técnico y no tanto en el económico o financiero. Por otro lado está la viabilidad comercial, en donde analizamos desde el punto de vista comercial si es viable. Pues en este caso se hace un estudio de mercado en donde encontramos cuáles son nuestros clientes potenciales, es decir, las ventas previstas, con una visión realista con el planteamiento de nuestra empresa. Para que tengamos una idea de la diferencia entre lo que es la viabilidad económica y la viabilidad financiera, elaboré este cuadro. En la viabilidad económica se requieren todos los activos, en la viabilidad financiera solo se necesitan los recursos propios de la compañía. En la viabilidad económica se basa en lo que son los indicadores, se mide la tasa de retorno esperado de la inversión realizada en un momento determinado. En la financiera se hace referencia a este análisis, que se toma como referencia indicadores basados en la estructura financiera del proyecto en el que nos estamos metiendo. Por otro lado, la viabilidad económica se centra más que todo en el beneficio que esperamos obtener para el accionista. Y la financiera se centra más en la propia marcha del negocio, en la cantidad de recursos, así como los preparativos, las fuentes de ingresos y cómo se va a continuar con las funciones operativas de lo que es nuestra empresa. Este es un ejemplo donde tomamos en cuenta un proyecto al que denominamos el proyecto A, en el que debemos invertir $1,000 y recuperamos al cabo de 10 años más de $60,000. Por otro lado, imaginemos otro proyecto al que denominamos el proyecto B, que nos obliga a estar 10 años, pero nos paga $10,000 con una inversión de $500. Pues en este sentido, diríamos que el proyecto A es más viable económicamente hablando, por tanto, también sería el que nosotros escogeríamos. Ampliaremos un poco más algunos aspectos de la viabilidad económica. Esta es la viabilidad que determina el potencial que tenga nuestro proyecto empresarial, es la base que se utiliza para
lo que es cualquier negocio, para empezar cualquier negocio, para determinar la viabilidad económica de cualquier organización, analizar también aspectos técnicos, económicos y comerciales con la finalidad de evaluar ese retorno de la inversión. Este estudio completo nos permite tomar decisiones de manera objetiva y estratégica en cuanto al ver las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que pueden estar asociados a nuestro negocio, al mercado o también a nuestro proyecto de inversión social. Por otra parte, pues este estudio de viabilidad económica es un requisito indispensable, como lo habíamos dicho anteriormente, para la financiación y atraer inversores. Al nosotros analizar esta viabilidad de una empresa, debe ser un proceso bastante exhaustivo, o sea, no puede ser simplemente algo por encima, pues tenemos muchos desafíos en cuanto a evaluar este proceso, pues. Pero al momento que nosotros concluimos con la elaboración ya de este diagnóstico, tendremos más claro en principio técnicamente si es técnicamente posible, si se adapta a las diferentes necesidades del mercado y si nos producirá beneficios en el futuro. Pues en definitiva ahí diremos si el proyecto es factible o no es factible. De manera gráfica les pongo esta imagen en donde se muestran los aspectos claves que nosotros debemos analizar al realizar una viabilidad económica de un proyecto empresarial. El proyecto debe tener un estudio financiero en primer momento, un estudio de mercado, hacia dónde, cuáles son los segmentos de mercado que va a nuestro producto o nuestra empresa, la viabilidad técnica y muy importante, la viabilidad legal y ambiental. Definiendo lo que es un estudio de mercado, de lo cual está compuesta este estudio de viabilidad económica del proyecto, antes de empezar cualquier tipo de proyecto, hay que investigar de una forma pormenorizada lo que es el mercado, cuál es la propuesta que nosotros vamos a ofrecer y si el producto o servicio satisface estas necesidades que tiene el mercado, que si hay un público que va a comprar este producto o servicio que yo ofrezco, qué capacidad adquisitiva tiene ese cliente potencial al cual nosotros le vamos a dirigir nuestro producto, si hay otra competencia en el sector de productos o servicios de en la misma línea o en la misma clase, si esa industria está en auge o está en declive. Este tipo de preguntas pues son las que nosotros nos hacemos al momento de determinar un mercado potencial para la empresa que queremos poner en marcha. Así es donde el estudio de viabilidad del mercado debe contemplar siempre el análisis de la industria a la cual se desarrolla el proyecto, un estudio potencial del mercado en cuanto al momento presente y al futuro. Cuáles son nuestros clientes potenciales, analizar cuál es el comportamiento de ese cliente, el tamaño del mercado, las diferentes predicciones en cuanto a venta, perspectiva del crecimiento y otros aspectos a evaluar en el futuro de nuestra empresa, porque el negocio no lo vamos a hacer solo pensando en el momento, sino que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Otro de los aspectos a evaluar es la competencia en el momento, o sea, actual y futura. ¿Qué tenemos con respecto a este producto o servicio que nosotros vamos a estar brindando? El siguiente aspecto a evaluar sería el estudio de mercado. En esta fase también es recomendable recurrir a lo que es el análisis DAFO o FODA, que ya en la clase anterior lo hablamos, en donde vemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de nuestro proyecto, tanto a nivel interno de la empresa como a nivel externo del mercado.
Asimismo, es recomendable desarrollar un plan de mercadeo que analice los diferentes canales de distribución de nuestro producto o servicio, así como las diferentes estrategias de comunicación y promoción que se van a alcanzar para lo que es el público que nosotros tenemos, nuestro público meta o nuestro público objetivo. Si el estudio de mercado prevé las probabilidades de éxito, se pueden continuar analizando los demás aspectos que determinan la viabilidad económica del proyecto. El estudio financiero dentro de una empresa nos hace pensar en lo que es la valoración de esa inversión inicial, calcular el beneficio para la empresa, identificar los diferentes costes que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto y determinar y ofrecer el producto o servicio con una óptima relación de calidad-precio. Si el producto es muy bueno y es analizado, hemos analizado que es así en el mercado, pero si resulta muy caro entonces de producir el producto, aumenta el precio de venta al público para cubrir los gastos. Entonces debemos analizar, valorar si ese precio excesivo está fuera de la capacidad adquisitiva de nuestro mercado meta, que él puede decidir no consumirlo, preferir otro que de repente sea un poco más económico. Entonces todos esos aspectos hay que determinarlos dentro de nuestro estudio financiero. Por consiguiente, el estudio económico debe contemplar la previsión. Nosotros debemos de pensar a futuro en los diferentes costes fijos o variables que podemos tener en nuestro proyecto e ingresos para calcular si nuestra empresa está capacitada para obtener los beneficios y ofrecer un nivel de rentabilidad, que es lo que se quiere al tener una empresa, pues que sea rentable a través del tiempo. Luego abordamos lo que es la financiación del proyecto a partir de cuáles son los recursos con los que contamos. Los recursos propios, que serían de los propietarios, de los socios o de los accionistas de la empresa, los ajenos, que tienen que ver con préstamos, con subvenciones, entre los indicadores financieros que debemos trabajar para calcular cuánto se tardará en recuperar la inversión inicial. Están el BAN, que es el valor actual neto, y el TIR, que sería la tasa interna de retorno. Recuerden, como anteriormente les decimos, pues en un caso de un proyecto de inversión social, lo que es el retorno estaría más que todo ubicado hacia las mejoras de la calidad de vida de las personas que viven en la comunidad, un mayor desarrollo para la comunidad, el poder sacar sus productos pues para la venta, el tener acceso a la salud, a la educación, cosas como esas pues que mejoren la calidad de vida de la educación. Ahí entonces se ve la tasa de retorno. No estaría dado en valores económicos, sino más que todo en valores cualitativos. Dentro de lo que es la viabilidad técnica, analizamos en este caso si nuestra empresa va a permitirnos valorar lo que son los recursos, la infraestructura con que cuenta, que nos permite poner en marcha el proyecto, o bien que nos resulte factible adquirir esta tecnología o nuevas tecnologías para desarrollar nuestro proyecto. Entre los medios técnicos podríamos considerar las maquinarias para la elaboración del bien o servicio, las materias primas, los procesos industriales, el control de calidad, las tecnologías también, el recurso humano, uno de los aspectos también que tenemos que tomar en cuenta si contamos con ese recurso humano capacitado pues para el área específica, y por ende también contar con la formación del capital humano necesario.
Si nosotros tenemos en cuenta ese factor humano, es fundamental al momento de eh, tener éxito o fracasar dentro de nuestro proyecto. La capacitación, las aptitudes, la experiencia debe estar también en la cabida del estudio de viabilidad. Bueno, finalmente, dentro de los aspectos de viabilidad también debemos contar con la legal. Debe estar nuestro proyecto amparado dentro de un marco legal. Lógicamente no vamos a hacer algo que sea de carácter ilegal. De igual manera, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de inversión social, debe tener un marco legal, ampararse bajo alguna ley. Por este motivo debemos revisar toda la normativa que tiene que ver con nuestro proyecto antes de decidir si continuamos adelante. Si el proyecto cumple con la legalidad, incumple con la legalidad, nunca podrá ser viable a nivel económico porque no recibirá lo que es el amparo de las instituciones. En muchos casos también hay leyes de incentivos que nos favorecen, entonces hay que analizar pues todo lo que son los aspectos legales que tienen que ver con la fiscalidad, la normativa laboral, el derecho mercantil, la contabilidad. Y otro de los aspectos que quizás también es uno de los más importantes para nosotros sería el estudio de la viabilidad medioambiental. Es donde hablamos de un estudio de impacto ambiental, analizando cuál es la normativa vigente con respecto a la materia de medio ambiente. Pues cada región tiene leyes específicas, también donde no hay leyes que regulen la materia medioambiental, se utiliza, hay una normativa internacional en donde no existe países o lugares donde no existe una regulación al respecto, pues se utiliza una normativa que hay internacional pues, con respecto al medio ambiente. Para elaborar nosotros este estudio de viabilidad de un proyecto, al crear una empresa, es sin duda hay que tomar en cuenta esas buenas prácticas ambientales que todo negocio exitoso pues debe llevar a cabo en sus inicios, dedicar tiempo y recursos a analizar los diferentes aspectos que intervienen en el triunfo de nuestro proyecto y así minimizar los riesgos y reducir las probabilidades que tenga de fracasar. En cuanto pues a la viabilidad financiera de un proyecto, informa sobre la disponibilidad de los diferentes recursos monetarios en los momentos en que la ejecución y la operación del proyecto lo necesite. En el caso de que hablamos de un proyecto de inversión pública, se focaliza la atención en lo que son los análisis de los diferentes propuestos previstos y ejecutados, en la calidad de la gestión, en el dinamismo exhibido para la ejecución y la disponibilidad de los fondos, en la existencia o no de ampliaciones presupuestarias en cuanto a el grado de ejecución también que se ha logrado en términos históricos de proyectos anteriores. En el caso pues de los actores públicos o privados debe considerarse lo que es la magnitud de los diferentes fondos que se requieren en el proyecto en relación con proyectos que han sido anteriormente gestionados por los entes respectivos. En este caso, pues la probabilidad del análisis está relacionado con lo que es la complejidad de los proyectos. Corresponde a las diferentes previsiones financieras que hemos realizado, a las formas de gestión, disposición de fondos y la existencia de los diferentes acuerdos necesarios con los diferentes organismos que tienen con la toma de decisión y la administración de los proyectos. Pues, en este caso no supone una valoración alguno del costo de oportunidad de su disposición ni las diferentes
magnitudes, combinaciones de magnitudes que se utilizan al utilizar fuentes externas o el grado de suficiencia o la gestión de la iniciativa, pues es lo que se dispone a investigar de forma particular.